Buenas tardes, mis amigos, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios maravilloso, que nos da la oportunidad de llegar a vuestras vidas a través de este medio de comunicación con la palabra del Señor, que es viva y eficaz y que edifica nuestra vida. Estamos compartiendo la palabra profética, la palabra de Dios, que tiene cumplimiento profético, y que estamos viviendo los últimos tiempos del arrebatamiento de la iglesia que puede ocurrir en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Por eso tenemos que estar preparados, cada vez más cerca de nuestro Dios, porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué esperanza que tenemos en Jesucristo nuestro Señor! Por eso estamos compartiendo la iglesia que se va. Es la iglesia que ha nacido de nuevo. La iglesia que anda en el Espíritu. La iglesia que alaba al Señor. La iglesia que no solamente tiene vida en el Espíritu, sino que anda en el Espíritu. Por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a compartir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. O sea, estábamos compartiendo la obra de la carne. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana que es tendiente al pecado. Por su propia naturaleza. Por eso que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, está destituido de la gloria de Dios. Toda la humanidad está en esta condición. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido a una nueva vida. Por eso tenemos la donaturaleza. Por eso que la vida cristiana es una lucha constante mientras estemos en este cuerpo terrenal, este cuerpo pecaminoso. Vamos a estar en lucha constante hasta que seamos llevados a la presencia del Señor. Pero qué bueno saber que de parte de Dios tenemos los recursos para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él derrotó al pecado, derrotó al enemigo, al mundo. Por lo tanto, en Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria para vivir esta vida nueva en Cristo. Y de esta manera vivir la vida que agrada al Señor. La vida, como dice el fruto del Espíritu, bien dice la palabra, no es el fruto de nuestra experiencia, nuestro recurso humano, de nuestra sabiduría, de nuestras capacidades. Es la obra de Dios en nosotros. Por eso es el fruto del Espíritu. Qué maravilla saber que Dios es como dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Está hablando de la obra de Dios en nosotros, que produce, porque tiene la libertad de obrar en nuestra vida el carácter de Jesucristo, la voluntad de Dios. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por el Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Él es el que obra en nosotros. Por eso qué importante que Él tenga la libertad, ser consciente de que Dios está en nosotros. Hay tanta ignorancia en cuanto al poder de Dios, al Espíritu Santo que está en nosotros y la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en cada cristiano. Hay una gran ignorancia, saber que el poder de la resurrección está en nosotros, es algo extraordinario, impresionante el poder de Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las obras mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es el poder de la resurrección, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es el poder que está en nosotros. Es poderoso para obrar.
y producir en nosotros el fruto del Espíritu. Por lo tanto, no está en el recurso del hombre o de la sabiduría del hombre o de nuestra naturaleza, que es incapaz. Solamente el Espíritu, obrando en plena libertad en nosotros, tiene la potencialidad de producir el fruto del Espíritu. Por eso, qué importante saber y entender para que el Señor pueda obrar y dejar esa libertad para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Está obrando Dios en tu vida? ¿Fluyen los ríos de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene Dios en ti? ¿Está operando el Señor? ¿O estamos contristando al Espíritu? ¿O nos estamos oponiendo a Dios? ¿O estamos haciendo lo que a nosotros nos parece? Quiero decirte que hay muchos cristianos que viven la vida a su manera. Viven la vida, pero no están viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, buscando la voluntad de Dios, agradar al Señor, hacer lo que el Señor quiere que hagamos cada día. ¿Cuántas personas están viviendo en esta dimensión espiritual? Dejar que el Espíritu se pueda manifestar en nosotros. ¡Qué maravilla! Por eso, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, ilustra allí el fruto. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. O sea, la vid verdadera es Jesucristo. O sea, y estar unido en Cristo, estar unido a Él, hace posible que en nosotros se pueda producir el fruto, el carácter de Jesucristo. Estar en esa intimidad, en esa permanencia constantemente, dependiendo totalmente del Espíritu de Dios, de la savia que corre a través de todos los pámpanos, produciendo el carácter, produciendo el fruto. De igual manera, Dios opera en nosotros. Dice, el fruto es del Espíritu. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo capítulo 1 habla justamente. Dice, el que guarda la ley de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, que da su fruto a su tiempo, o sea, en el tiempo de Dios. El fruto es la obra de Dios en nuestra vida. Qué maravilla poder entender a la luz de las Escrituras la maravilla de Dios, el poder de Dios que obra en nosotros. La maravillosa maravilla del Señor. Bendito sea el Señor. Y saber qué lugar tiene Dios en nosotros. Es Dios el Señor de nuestra vida. Para que el fruto se manifieste, tiene que Dios estar gobernando nuestra vida, tiene que ser el Rey de nuestra vida, tiene que ser el Señor de nuestra vida. De tal manera que su carácter, el fruto del Espíritu, se pueda manifestar en nosotros. Por eso, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¡Qué maravilla! Dice las Escrituras en 1 Juan capítulo 1, verso 7, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si andamos en luz, si andamos en Cristo, que es la luz, si estamos en esa intimidad con el Señor y en nuestras relaciones interpersonales, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si tenemos pecado, dice, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, necesitamos a veces confesar nuestros pecados para que Dios pueda operar con plena libertad. Saber que el Espíritu Santo es santo, por lo tanto, solamente puede operar en los vasos limpios, puros, santos, en el cual Dios se puede manifestar. Y va en ese proceso de formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Es la obra del Espíritu de Dios. Dice las Escrituras
que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Ese es el lugar que estamos como cristianos, como hijos de Dios, por nuestra confianza en Cristo Jesús. Maravilloso el Señor. Maravilla. Las cosas maravillosas son las cosas del Señor. Fíjense, por eso el Espíritu es el fruto del Espíritu opera en los cristianos que dependen del Señor, que reconocen el señorío de Dios, que viven una vida de santidad, que viven una vida de búsqueda de la presencia del Señor, y que el Señor tiene la libertad de operar en plenitud de nuestra vida. Por eso dice la Biblia, y el fruto del Espíritu es amor. Fíjense, el fruto del Espíritu es amor. Qué maravilla saber que el amor de Dios, dice la Biblia, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, verso 5. O sea que el amor de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es Espíritu. Y su Espíritu Santo es el amor de Dios que está en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros. ¡Qué maravilla! En 1 Juan capítulo 4 dice la palabra de Dios, verso 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una realidad. El amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos los recursos de Dios y podemos amar. Yo no tengo que pedir amor, dame más amor. O dame más paciencia, dame más. Porque está en nosotros los recursos, está Dios en nosotros, que tiene toda la potencialidad en nuestra vida por el poder de Dios. Debemos permitir que el amor de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Permitir que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. Fíjense que antes era un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero el hombre es incapaz por su naturaleza poder amar a Dios de esta manera. Pero qué bueno saber que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y nos capacita, nos habilita para poder amar a Dios y amarnos unos a otros por el amor de Dios que está en nosotros. ¿Cómo está manifestando el Espíritu de Dios? ¿Está produciendo el fruto en tu vida? Eso depende cuál es tu relación con Dios y qué lugar tiene Dios en tu vida. Los 3 primeros frutos está hablando de la relación del hombre con Dios. Fíjense, el amor de Dios nos ha reconciliado con Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso tenemos los recursos también de Dios para poder amar así como Dios nos amó a nosotros. ¡Qué maravilla! Por eso, saber que tenemos el recurso maravilloso del Señor para poder amar. Maravilloso el Señor. Alabado sea Dios. 2 Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, la palabra maravillosa, esto es una promesa maravillosa. Dice, Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que Dios nos ha dado, o sea, no es que yo debo pedir lo que ya tenemos. Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado su amor. Está en nosotros por el Espíritu Santo, está en nosotros. Ahora, lo importante es que nosotros seamos canales donde su amor se pueda manifestar en nuestras relaciones, en nuestra relación
y de amar a Dios. Y se manifiesta justamente cuando obedecemos a Dios. Por eso el Señor dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. El que me ama, el que guarda mi mandamiento, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso está hablando del lugar que Dios está ocupando en nuestra vida. Si Él es lo prioritario en nuestra vida, si Él es el Señor de nuestra vida, si es así, el amor de Dios va a fluir a través de tu vida, porque Dios es amor. Dios es amor, no está en el recurso humano, sino es el poder maravilloso de nuestro Dios. Es el amor de Dios. El fruto del Espíritu es amor. Gozo, fíjense también el gozo. ¡Qué maravilla! El gozo es lo que el Señor puede dar. El gozo, dice el Señor, dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Nehemías capítulo 8, verso 10, dice justamente, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Qué es el gozo? El gozo no es simplemente una alegría por las circunstancias exteriores que uno puede tener. Que muchas veces uno se alegra por las circunstancias exteriores. Pero el gozo tiene que ver con una vida interior, con la vida del Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Santiago, para que veamos nosotros, pareciera algo imposible lo que dice el apóstol Santiago. Dice Santiago capítulo 1, del verso 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa para que sea perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Uno puede decir, ¿cómo es posible que yo debo tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Porque eso no, justamente el gozo no depende de las circunstancias exteriores, sino del poder de Dios. Es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Sabiendo de antemano la obra de Dios en nosotros, el plan perfecto del Señor. Si uno entiende las Escrituras y conoce la palabra de Dios, va a ver que hay una finalidad, hay un propósito maravilloso. Si uno sabe, a pesar de la prueba y de la crisis que está pasando, y de las circunstancias de adversidad, de pruebas, hay una finalidad de parte del Señor para nuestra vida. Cuando uno sabe lo que Dios ve no solamente las situaciones que está pasando, Él ve toda la película, Él sabe el comienzo y el final. Dios sabe todo, y qué bueno nosotros ver de esa perspectiva de Dios, a la luz de la palabra de Dios, saber justamente cuál es la finalidad. Dices, yo debo tener sumo gozo. ¿Por qué sumo gozo cuando os hallé en diversas pruebas? Porque hay una finalidad maravillosa. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que hay un propósito maravilloso. Es la formación del carácter de Cristo. Es que lleguemos a la madurez a través de las circunstancias de la vida. Y saber que aún en esas circunstancias Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Qué maravilla esta palabra. Yo me gozo por eso. Qué importante. ¿Qué hacemos cuando pasamos por una circunstancia difícil? Cuando pasamos por pruebas o diferentes circunstancias. ¿Cuáles son nuestras reacciones ante ella? Eso está hablando del conocimiento que uno tiene de la verdad de Dios. Y si estamos mirando desde la perspectiva de Dios en las pruebas y circunstancias que pasamos. Si yo sé por las Escrituras cuál es la finalidad, cuál es el propósito de Dios, a la luz de la palabra, voy a tener, como dice el apóstol Santiago, sumo gozo. Porque sé que Dios está trabajando. Sé que la obra que Dios ha comenzado en mi vida, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios va a permitir todas las circunstancias que sean necesarias
para producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y yo quiero que el fruto del Espíritu, que es gozo, se manifieste en mi vida. Fíjense qué maravilla, qué tremendo. El fruto del Espíritu, que es gozo, no depende de las circunstancias exteriores, sino depende del poder de Dios que está sobre toda circunstancia. Dios es más grande que tu problema, que tu circunstancia. Dios está sobre todo y gobierna sobre todo. Y cuando yo sé que yo dependo de Él y que estoy en su mano, sé que tengo la plena certeza y seguridad que Dios va a llevar a feliz término su plan perfecto en mi vida como en tu vida. ¡Qué maravilla! Y dice, el fruto del Espíritu, dice, es paz. ¡Qué bueno! La paz. Justamente tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1 está hablando de esa paz de Dios que tenemos con el Señor. Y esa paz se manifiesta en el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Estamos en paz con Dios y es la manifestación de su Espíritu en nosotros también. Paz, y a pesar de la adversidad tenemos paz. Por eso en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso no puede haber nada en mí que impida que yo pueda tener la paz de Dios a pesar de las circunstancias y de la adversidad, cuando yo dejo en las manos del Señor toda circunstancia, toda carga. No debo cargar con nada. Todo, si hay una cosa que te molesta, si hay alguna cosa que te aflige, si hay alguna preocupación en tu vida, debe echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, para que la paz de Dios se pueda manifestar en tu vida. No puede haber nada, tienes que echarlo. Y por eso el fruto del Espíritu es paz. Cuando nada en tu vida está gobernando, sino el Señor. No es la circunstancia, no es tus preocupaciones, porque a veces las preocupaciones, las ansiedades, están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando nuestra mente está centrada en eso y estamos en esa circunstancia, en esa preocupación, en esa ansiedad, no le damos el lugar a Dios para que Él pueda obrar en nuestra vida. Por eso debemos orar, debemos presentar, debemos echar sobre el Señor y recibir del Señor su paz. Que el fruto que es la paz se pueda manifestar en tu vida y en mi vida. Eso está hablando, fíjense que esta parte, estos tres, como amor, gozo y paz, está hablando de una relación perfecta con Dios. Esto es fruto. Pues está hablando del lugar que Dios ocupa en nuestra vida. El gobierno de Dios total sobre nuestra vida. Saber que Él es el amo, que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el que gobierna, que Él está sobre todo. Entonces, qué bueno vivir de esta manera. Y esta es la iglesia que se va, la iglesia que vive en el Espíritu y que se manifiesta el fruto del Espíritu en cada cristiano. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Está preparado para el gran evento que va a ocurrir en cualquier momento? Cristo viene a buscar a su amada, a su iglesia. Es tiempo. Estamos expectantes. Porque cada vez estamos más cerca. No sabemos el día ni la hora. Pero yo sé que cada vez estamos más cerca. Qué maravilla, qué esperanza viva que tenemos
en Jesucristo nuestro Señor. Y si tú no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que reciba al Señor Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Señor, quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Que tú puedas ser Rey, que tú seas el Rey de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, límpiame con tu sangre, Jesús. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. Y Padre Santo, también te pido, Señor, por tu iglesia. Te pido por cada cristiano. Bendice a tu pueblo en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesucristo te pido que tú estés fortaleciendo al débil, que tú levantes al caído, que sane a los enfermos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, que tú estés obrando en tus amados en este tiempo, para que te puedan buscar de todo corazón, Señor. Y bendice a las iglesias, Padre, que están en lugares difíciles como en Ucrania. Bendice a los cristianos que están en este lugar difícil, que tú les dé la salida, Señor. Que tú proveas las necesidades de tus hijos en aquel lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias porque sabemos que pronto viene a buscar. Te alabamos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.